Muchos anguleros hacen sacrificio de animales cuando está cayendo el sol, cuando el sol se está yendo, ya que se comenta que la sangre es muy caliente y que puede traer graves problemas o problemas al munanzo congo. Existen otros munanzos congo que no, que dan sacrificio cuando ellos están en su ceremonia, y si el sol le está o no está, no le interesa, ellos lo hacen. Claro que el palero en cada munanzo congo trabaja diferente, pero la mayoría de los anguleros quieren dar su sacrificio de animales cuando se está yendo el sol, para que sea más fresco para la propia enganga y así pedir lo que ellos quieren. Sobre todo el palero pide salud sobre todas las cosas, pide en las engangas cristianas salud para sus amigos y sus enemigos. La enganga no cristiana está así todo el tiempo, está pidiendo más para la gente. De eso no cabe la mayor duda. Siempre aprendemos viendo y observando la forma primitiva de los diferentes tatas. Existen muchos anguleros que realmente gozan de un gran prestigio y que llevan esta religión al pie de la letra. A pesar que los que llevan esta religión al pie de la letra también cobran. Se dice que en estos rituales hay que cobrar. Si no, las malas letras van para encima del tata que está haciendo el trabajo. Como es natural, las letras no pueden ser excesivas ni abusar de la persona que viene a buscar un buen trabajo o un mal trabajo. Claro que si viene a buscar un mal trabajo, el palero lo va a cobrar bien, porque esto lo va a llevar a arrastre a él y a su familia que viven con él. Y si hay un ahijado que está con él, también va a recoger esas acciones. Por eso siempre que se hace un trabajo hay que sucularle el encombo, limpiarle el cuerpo, porque así de esa manera el palero va a estar trabajando mejor. Cuando hablamos la verdad, Mavinga nos da el entendimiento correcto de todas estas formas primitivas. Amarra al enemigo y así, paso a paso, va amarrando las extremidades de él. Muchas veces el palero trabaja en el mafuengo, en la oscuridad, y ve de un modo o de otro caminar su trabajo. Lo cierto es que estos ganguleros Dalán Cuimá lloran a su enemigo. Un ahijado me pregunta: padrino, estos trabajos van a estar las personas guerreando uno contra el otro. Bueno, pueden estar guerreando uno contra el otro cuando esas personas nada más están en esta religión para la guerra. Pero si usted está en esta religión para defenderse, simplemente cuando le hagan una cosa, usted se va a poder defender. Hace tiempo atrás, usted no sabía un trabajo de esta índole para poder defenderse de esta manera y de esta forma. Esta es la oportunidad de respetar a todos los ganguleros, no importa que sea chiquito o grande, no importa que sea mencionado o no mencionado, sabiendo todos ellos que existen trabajos que se lo pueden hacer. Porque antiguamente los paleros
más antiguos pues presumían de lo que ellos son y que voy a hacer y voy a tornar y voy a... Claro que no son todos, no podemos hablar que son todos, pero muchos alardean de lo que ellos son. Ahora no, ahora va a haber la oportunidad de que si usted me hace algo a mí, yo le voy a hacer algo a usted. Los paleros verdaderos no le hacen mal a nadie. Los paleros verdaderos solo se defienden de la brujería que hacen otros ganguleros. Esto téngalo presente. Usted ahora, porque discuta con una persona, usted no tiene que hacerle brujería. Ahora, porque usted tenga un problema en la esquina, usted no va a venir a la casa a hacer brujería. Usted simplemente lo resuelve como hombre el problema que tenga. Ahora, si esa persona le va a estar haciendo algún trabajo a usted, usted sí va a poder presentarse delante de su enganga, dándole las quejas y haciendo lo que verdaderamente usted sabe hacer. Me escribieron diciéndome de que ellos ya tenían una libreta, que habían hecho una cartilla en base a los trabajos que yo había presentado. Yo le contesté que era una buena idea para ellos, ya que eso le va a servir no solo en estos momentos, hasta que usted dé su caída o muera. Esto lo va a enseñar a usted y va a enseñar a sus propios ahijados la forma primitiva con que trabajan muchos anguleros, en este caso el Tata Iraca Batalla Mundo. Esto es una oportunidad grande que tienen los anguleros. Esta oportunidad nunca se había dado en ningún momento. Sí habían presentado muchos trabajos o presentan muchos trabajos, pero siempre sin explicar lo que se está haciendo. Y eso para el gangulero es mortal, es malo, porque entonces no sabe lo que está haciendo. Si está pintando una firma, no te dicen la firma que es, no te dicen lo que es, porque a muchos de ellos lo aprendieron hasta de carretilla y no lo saben hacer. O no lo saben explicar. Si miramos con claridad, podemos ver la belleza folclórica que poseen estos trabajos. No cabe duda alguna que estas engangas transmiten el poder de su fuerza a los trabajos realizados, llamando a Candian Pembe, a Andoken, al diablo, haciendo un tanguame, una trampa al enemigo, mandando todos estos tipos de firmas que aparecen aquí en contra de esa persona que ha estado haciendo brujería a nosotros. Esto es terrible cuando usted arrea este tipo de espíritus que muchos paleros a veces no pueden ni quitárselo, porque llevan el poder de los tratados y convenios del propio Mayombe, una de las fuerzas superiores en todas estas engangas. Mayombe es el propio poder de la propia naturaleza, diciendo que el espíritu de Mayombe, como hemos dicho y comentado, no posee cabeza. Brillumba es la que tiene la cabeza. Mayombe es la fuerza bruta que arrasa con todo lo que se le presenta a su paso. Pueden ser trabajos buenos y a la vez en gangas no cristianas también se le hace bien a las personas ayudarlos a resolver sus problemas. El que tiene una enganga
es para resolver los problemas que tiene, no los problemas sencillos que usted como hombre lo puede resolver. Usted tiene una enganga para resolver problemas de personas que lo están, como dice vulgarmente, jodiendo. Entonces usted se va a defender porque para eso usted tiene esta fuerza, para poder lograr vencer los obstáculos y a las personas esas que están jodiendo arriba de uno. Y eso lo quiere todo el mundo. ¿Quién no quiere una enganga para protegerse? Ahora, las engangas tienen sus complicaciones. Cada firma que aparece aquí es un convenio o tratado de Intambatilanga del tiempo Congo, donde se jura verdaderamente con los infuiri, con los muertos, pidiéndole a la propia centella que se coma al individuo, al enemigo que ha estado perturbándonos a nosotros. Dicen más rayos, parta criyumba de lo yo. Yo sé, dicen quién tú eres. Dicen, tú no sabes, dicen quién son yo, hijo. Dice, así mismito dicen bonda, dicen los congos, dicen dile. Dicen Bioko, dicen Sara Cheche, dicen Bachechi. Dice, pa' que cuenda, dicen los Encila, dicen pa' que Urie, dicen los Mundeles, dice que son, dicen los Burcutelas, carajo. Dicen, cuando vaya, dicen carajo, dicen Uria, dicen los Mundeles, porque yo manda. Dicen cosas malas, dicen tal mundo, dicen un día, dicen cava, dicen hijo. Dicen tendo, dicen los muchos, dicen cuidado, dicen los Encila. Dicen cosas está como dicen, como lango. Dicen los revueltas, dicen hijo. Dicen tengan cuidado, dicen hijo. Dicen si yari yari, dicen va tiembla tierra, dicen ae, dicen marelango, dicen cariajo. Es cierto que la belleza folclórica de nuestra cultura afrocubana juega un papel importante en todos los trabajos que hacen los tatas. Con estos trabajos engrandecemos más nuestra cultura, dejando saber a todas las personas cómo es que trabaja un gangulero en la intimidad de un Munanzo Congo. Cómo al realizar todo este tipo de trabajo puede lograr obstáculos que han estado puestos en sus caminos. De esta manera, una vez más, pedimos a los Endokin, a Centella, al propio Sarabanda, al propio Siete Rayos, al propio Cubayendi, al propio Lucero Monte, ante todas las cosas, que nos ayude a vencer esta guerra, que le vamos a dar un chivo, un meme, que le vamos a dar un gallo, un ensuso, que le vamos a dar la menga de lo yo, mi propia sangre, para que esto surta y se fortifique todos estos espíritus capaces de ayudar o destruirlo en un corto periodo de tiempo. No obstante eso, pide a mamá un bo, a la Virgen de Regla, a Madre Agua, como es conocido esta tinaja. Dicen pa' que dicen cuende, dicen chechi. Cuenda chechi. Dicen derecho, dicen derechito. Derecho dicen como muenda, dicen cuenda chechi, carajo. Dicen cuenda chechi, dicen carajo. Dicen cuenda chechi, dicen cuenda chechi. Dicen derecho, dicen como muenda, dicen carajo, dicen cuenda chechi. Cuando vaya a dar recuerdo por allá, dar recuerdo todo lo fumbe, recuerdo por allá.